Hola a todos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Perdón ahí por el tiempo que tuvimos que esperar. Teníamos unos pequeños problemas técnicos, pero creo que ya lo superamos. Espero que todos estén escuchando bien. Por acá, si pueden, cualquiera puede mandarnos una manita o algo para saber si nos escuchan perfectamente. Pero para mientras, vamos a ir presentándonos. Hoy tenemos, como ya están viendo por ahí en la cámara, a un súper invitado. Acá nos acompaña nuestro amigo Jeffrey. ¿Qué tal, Jeffrey? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, de verdad que emocionado. Muchas gracias por la invitación. De verdad que es un honor para mí compartir con ustedes estos cracks, sobre todo en la parte tecnológica. Y hoy, pues es el primer podcast en el que yo participo y muy emocionado por estar acá. De verdad que gracias, Huguito. Y siempre de Y, puertas abiertas. Sí, no, para contarles un poquito, Jeffrey nos acompaña de Vitali sí, claro. Alimentos. Él se encarga de los temas de seguridad en la red. O si nos puedes contar un Sí, poquito. claro, gracias. Fíjate que para Vitali estoy por cumplir 7 años. Empezamos con toda la parte de transformación a nivel de infraestructura y fuimos agregando las capas de seguridad. Tenemos ya un equipo de ciber que está operando en Vital, ahí creo que algunos me están viendo. Y poco a poco le hemos ido agregando esas capas de seguridad. Empezamos desde la parte como tal de conectividad, pero esto se vuelve una necesidad inherente, ¿no? Poco a poco tienes que ir volteando a ver primero en la carretera que esté bien, pero luego tienes que ir volteando a ver cómo vamos a proteger, cómo vamos a proteger esa experiencia de usuario, porque no se trata solo de conectar, sino que estén conectados seguramente. Entonces ahí habemos un equipo que lo hacemos a nivel regional. Excelente, pues como ven, hay un mastering de experiencia, de conocimiento y pues por eso acá está con nosotros acompañándonos. También tenemos como siempre a Carlitos. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Bien, ustedes qué tal, ustedes saludarlos y todos y volvernos a ver nuevamente aquí en estos retos de podcast. Estos retos que nos hacen sudar. Y cada vez es un reto diferente, no me dejarán mentir, Santiago. Y hoy con un tema bastante interesante, gracias David también por acompañarnos. Estamos abordando un tema bastante interesante que va más enfocado a temas de arquitectura y de soluciones como tal. Entonces vamos a estar platicando un poco de eso, pero excelente. Hoy mandan los equipos de seguridad. Y Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, cansado. Relajado, relajado. Después voy con el tráfico, más calmado. Otro viernesito en Guatemala. Eso no. Bastante. A ver, ¿qué tal? Después del partido de tráfico. Bueno, No, porque no, yo soy triste por eso. Sí, sí, no vamos a hablar mucho. sí, no hablemos de fútbol. No, hoy no. Sabemos que fútbol, digamos que no es lo que nos representa. Nos representa el conocimiento que tenemos acá. Algún día, sí. Digamos que podamos clonar algunos cuantos jugadores viejos de la selección. Precisamente eso hablábamos ayer, tal vez salir un poco del tema, pero sí, hubieron muy buenas selecciones. Por ejemplo, estamos viendo que hace 20 años fue la última vez que estuvimos en esta fase y creo que otra vez van a pasar 20 años. Pero saludos a nuestros amigos salvadoreños. Sí, No, y felicitaciones. nosotros tenemos también mucha gente en El Salvador, incluso ahí, por ahí me escribió Felipe, saludos a Felipe, nos está viendo, él está en El Salvador, nos mandó ahí la Felipe. imagen de 1-0 El Salvador, nadie le respondió en el grupo. Sí, felicitaciones. Yo que vos no lo hubiera sacado. Sí, o sea, ya fui abandonado el grupo, pero no podía, tenía que ser maduro. Está bien, está bien. Súper. Pues bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito acerca de estas arquitecturas de las que hemos estado conversando. Principalmente una evolución importante. Y cuando decimos evolución, es que han cambiado significativamente las cosas respecto a cómo, pues en otros tiempos, las cosas se veían. Y pues una de las cosas principales que nos decía Carlos, pues queremos hacer notar o remarcar mucho que no estamos hablando de un producto o no vamos a meternos en hablar de un producto, no vamos a meternos a hablar de una configuración en sí, sino que es
una arquitectura y es por ahí donde, digamos, la base central de todo lo que vamos a estar tratando hoy es principalmente en cómo se conjugan distintas soluciones o distintos productos para crear estas arquitecturas. Pero hay un poquito de historia o una analogía muy importante que yo creo que ahí, si querés, Carlitos, empezás, pues era tu analogía. Era la analogía. Era de Camas. Cuando empezamos a hablar, y bueno, hoy el tema es CZNA y SASE, Seguridad Sin Fronteras. Cuando estamos hablando de ese contexto de seguridad sin fronteras, ¿verdad? Y primero tenemos que entender por qué partimos diciendo que es una seguridad sin fronteras. Y hoy, esa analogía y tratando de traer esa población, y recordemos que nosotros cuando estamos en este mundo de la tecnología, y actualmente la gente que viene de redes, de infraestructuras, recordará que nos unía en el concepto aquel de una red de confianza y una red de desconfianza y teníamos en medio algo que se llama firewall y esto era el perímetro de nuestra organización. Y entonces eso nos trae una analogía de una ciudad amurallada, ¿verdad? O sea, casi como los medievales. Los muros que separaban la ciudad y el castillo. Correcto, entonces estaban los muros, la ciudad, el castillo, y adentro de los muros pues estaba toda la gente de confianza y el pueblo, ¿verdad? Que pertenecía a esta ciudad, ¿verdad? Pero al final, pues la analogía empieza ahí desde, y por eso es que los primeros malwares muy grandes fueron troyanos, ¿verdad? Porque la analogía empieza de ese concepto de cómo entra, correcto, cómo entra la Troya, cómo entran, rompen esa barrera de confianza que en las organizaciones probablemente tienen, y hasta la fecha hay muchas organizaciones que todavía mantienen una estructura de este tipo, y entonces esa ciudad amurallada se va rompiendo ese vínculo y entra ese proceso de inseguridad a través de un troyano, y entonces se rompe ese filtro de seguridad y empieza una guerra interna y que nadie lo predecía, todos tenían la confianza de que eso no iba a suceder. Y luego eso nos lleva a entender cómo esto va evolucionando en ese concepto de la red, ¿verdad? Porque hoy, con el paso del tiempo, ya esas ciudades amuralladas no existen. Y siguiendo con la misma analogía, ¿verdad? Hoy tenemos ciudades modernas, abiertas, y donde hay demasiada comunicación, y las personas pues entran y salen de estas ciudades, el modernismo nos hace movernos muy rápido, y lo mismo sucede en la parte tecnológica. O sea, hoy lo que fue la pandemia es una aceleración muy rápida también de una opción tecnológica. Hoy la gente está afuera y dentro de la organización, utiliza dispositivos para entrar y salir, y entonces todo ese concepto de perímetros se empieza a perder, o sea, los muros caen, y aunque en el principio de la red sí debe existir un perímetro, pero realmente empieza a desaparecer esa división de hoy dónde realmente está el riesgo y cómo estoy gestionando ese riesgo, el un concepto de perímetro. No, y yo creo que, digamos, de todo lo que mencionas, también como que veíamos un poco engañados de pensar que todo lo que estaba adentro era válido, seguro, y pues al final de cuentas existen muchos otros vectores, muchos otros insiders. ¿Cómo yo voy a confiar en esa persona que lleva ese dispositivo? Creo que la era tecnológica, la evolución, el abaratar costos, por ejemplo, yo me recuerdo todavía cuando era bastante niñito, dijiste. Y hace poquito. No, ya estoy cansado. Ya estoy cansado. No, pero digamos, hace bastante tiempo, ¿qué persona podía tener un dispositivo móvil para poder realizar llamadas? Poquitos, ¿no? Pocos. Sí, no, incluso la conectividad era muy escasa. O sea, al final, yo creo que el concepto de ciudad amurallada sigue existiendo. O sea, seguimos conviviendo con esa ciudad, solo que le hemos agregado otros factores porque los mismos que están adentro de la ciudad amurallada siguen estando. Porque tampoco te puedes escudar dentro de tu organización y decir, no, ahora solo voy a proteger afuera. Va a depender mucho de cómo la estrategia organizacional se vaya dando, porque al final puede ser que hay organizaciones que no se quieran ir al cloud. Entonces ellos van a seguir siendo de la era medieval, literalmente, ¿no? Porque
creo yo que con la hipermovilidad que ahora tenemos, con la hiperconectividad, si buscamos cuánto hemos crecido en los últimos 5 años en dispositivos conectados al Internet, o sea, tenemos más dispositivos conectados al Internet que personas. Y ahí es donde nace el reto, porque al final, si seguimos sobre la misma forma de hacer las cosas de la manera tradicional, proteger el perímetro que seguimos, tenemos que seguir haciéndolo y ahora agregándole otros factores, porque como vos decís, la gente llega a la oficina, pero no estamos viendo qué está haciendo alguien que llega como un visitante. Entonces ahí ya le tienes que agregar todo el tema de Zero Trust, ¿no? O incluso no solamente los que llegan como visitantes, sino que incluso Los mismos empleados, claro. los mismos empleados que llegan con sus propios dispositivos, porque también se da eso. O sea, ahora tenemos usuarios que llegan con sus propios dispositivos. Y aquí tiene una primera pregunta que yo les haría a todos y es, entonces, si hoy realmente el perímetro como lo conocemos no existe real, pero si digamos utilizando todavía el concepto de perímetro, ¿dónde estaría este nuevo perímetro hoy de los usuarios? Bueno, yo tengo otra analogía pensando en todo lo que estábamos hablando y realmente, y el perímetro no solo está en los usuarios, es al final el perímetro está donde están los activos de la organización. Claro, Porque incluso pues ya usamos nubes públicas que podemos hablar en los podcasts, también los usuarios, a qué aplicaciones van a ingresar, por ejemplo, estos usuarios de nuestra organización. Entonces, al final de cuentas, ahí van viendo bastantes perímetros de los usuarios que nosotros tenemos que proteger y al final de cuentas los tenemos bien dispersos. Sí. No es como que ahora los tengo dentro de mi ciudad. Y no es solo que les tengas que mandar como un escolta que los esté cuidando para donde se muevan. Imagínate cómo sería eso. Y ahí es donde empieza el punto que por eso les hacía la pregunta, porque ya, vamos a ver, aquí justo Santi hacía esa reflexión ahorita. Las personas están conectadas y se conectan a varios servicios que no necesariamente hoy están dentro de la organización. Los servicios son para servicios, infraestructura de servicios. Y entonces, y esa es una percepción muy propia, creo que el nuevo perímetro, si quisiéramos llamar así, que nos tenemos que quitar el concepto de perímetro. El perímetro no existente. Al final de cuentas, el usuario no va a interactuar contra esos servicios software as a service ni contra el data center que tenemos on-premise ni contra eso, si nos promedio en el dispositivo. Y entonces, y ahí a veces me hace un poco de ruido esa analogía que dicen, es que el usuario es el eslabón más débil. Sí, siempre el usuario pues hay que capacitarlo, ¿no? Pero al final nosotros como equipo de TI y como equipo de ciberseguridad, lo que nosotros tenemos que proteger es ese punto donde el usuario interacciona con los activos que mencionabas. Claro. Y entonces ahí es donde empieza a haber un nuevo perímetro, si lo quisiéramos llamar así. Y justo hace un momento Jeffrey decía la analogía de que tenemos que tener esa confianza. Y entonces, por aquí empieza el tema de lo que hoy vamos a hablar. O sea, primero entender dónde están mis usuarios interactuando con los activos de la organización. Y segundo, dónde se están conectando y qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Independientemente del entreno y todo eso. Pero no sé, por ahí se lo debo. Mira, lo que sucede es que, como bien dices, el perímetro como tal se extiende hacia al último vector. Y en este caso los dispositivos se vuelven el vector de ataque principal, pues, porque cuando vos estás dentro de la red estás confiado que estás protegiendo al usuario porque están, como vos bien dices, en ese perímetro, pero cuando salen, cuando ya tenemos aplicaciones que no están gobernadas por nuestro centro de datos, cuando llevamos aplicaciones hacia esa nube, ahí es donde tenemos que establecer esa seguridad y extenderla hacia el usuario y hacia el dispositivo. Porque como hablamos como así antes de empezar la sesión, muchas veces nos olvidamos que aquí en el teléfono también nos estamos conectando a nuestras aplicaciones. Entonces decimos, no, el teléfono no pasa nada. Y entonces tenemos ahí ninguna política gobernando nuestro dispositivo móvil y la gente pues no tiene ese conocimiento. El eslabón débil se vuelve un usuario porque ignora el peligro latente que tiene allí. Entonces, a veces los seres humanos damos por hecho que las cosas deben suceder porque así son. Y no vamos a ver más allá. Y siempre hay actores que están ahí viendo cuáles son esas vulnerabilidades que tenemos y por ahí las están explotando. Entonces, cuando empezamos a pensar de esa manera,
hacía una analogía, es como cuando vivo en un barrio tradicional. Está bueno. Entonces, está bien, yo voy al barrio tradicional, vivo en una cuadra tradicional y yo tengo mi carro. Entonces, yo entro, salgo y estoy confiado de que no me va a pasar nunca nada. Y estamos en una región donde en la puerta de tu casa, en tu portón, te roban el carro. Entonces uno dice, no, yo estoy seguro porque yo siento esa seguridad hasta que no te pasa lo contrario. Una falsa percepción. O sea, vos te sentís seguro porque siempre has estado ahí, entonces te sentís cómodo y decís, aquí nunca me ha pasado nada porque siempre he vivido aquí. Entonces, cuando vos te vas hacia no sé, una colonia privada o en los mismos barrios tradicionales, lo que hacen es ponen un portón. Pero eso necesita una inversión. Necesita, o sea, vos debes pagar porque alguien más también cuide tu activo. O sea, que tenga ojos donde vos no lo tenés, porque al final vos vas en el carro y vas distraído. Entonces, cuando vos llevas a tu familia hacia un condominio, hacia una colonia cerrada, existe un policía ahí que te está viendo, o un señor, en algunos casos, que le pagamos al mes para que nos esté abriendo y cerrando el portón. No es infalible, pero ya es o sea, disuade a los delincuentes. Entonces creo que por ahí debemos pensar de esa forma. O sea, al final, y si queremos ponerle un revisor, una malla electrificada, o sea, tenés que ir agregando capas de seguridad porque tú tienes que identificar cuáles son los riesgos que tenés para proteger esa Estás poniendo cosas para mitigar. Claro, para mitigar. No, no va a ser infalible porque si se quieren meter, se meten. Sí, y claro. te roban tu carro. Y si ya sos un objetivo, lo vas a hacer siempre. Pero agregar seguridad y ya puedes dormir más tranquilo. Que es lo que nos pasa como tecnólogos, ¿no? Podemos dormir más tranquilos, pero no es que eso esté mitigado al 100%, nunca va a ser. Y ahí, Santi, ¿qué pensabas en el punto donde decimos, bueno, ok, tenemos esos puntos de seguridad que estamos poniendo, pero al final tenemos que hablar de un tema de confianza, ¿no? Y ahí es donde empieza la parte del ZTNA, donde, bueno, en sí, ZTNA es empezar por un tema de confianza. Correcto. Y cómo explicamos esto y cómo lo llevamos realmente a lo que hoy nuestros organizaciones, ¿verdad? Tienen como reto, como tal. Claro, no, al final de cuentas, en muchas organizaciones a veces me da como duda porque a veces me dicen, mira, es que quiero implementar ZTNA y a veces ellos ya tienen un NAC, ya hacen una postura, identifican dispositivos, usuarios, desde dónde se conectan. Entonces, desde que eso empiece a existir, ya están tomando una postura de ZTNA porque al final de cuentas es una arquitectura, es una mezcla de dispositivos en los cuales yo voy a empezar a restringir dependiendo de diferentes políticas de acceso. ¿Cómo voy a dar yo ese acceso a ese usuario? ¿Verdad? Entonces identifico, bueno, es el usuario A, es el usuario B, se está conectando desde tal sucursal, con tal IP, el dispositivo cómo está, tiene todo el compliance que yo quiero, incluso, no sé, está la computadora unida al dominio, bueno, si está unida al dominio, pues yo le doy como que un checklist y lo paso. Entonces, al final de cuentas, muchas de las organizaciones se enfrentan a querer implementar ZTNA y al final de cuentas, con muchos de los recursos incluso que ellos ya tienen, pueden ir implementando el ZTNA. Por ejemplo, algunos de los indicios con los cuales, pues creo que muchos van a estar relacionados es cuando hablábamos del SSO en los diferentes firewalls, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque ya por lo menos yo identificaba quién era el usuario, no solo lo restringía por IP. Pero ahora, por ejemplo, en la actualidad nosotros agregamos un montón de capas. ¿Cuáles son estas capas? Por ejemplo, bueno, identifico el usuario, identifico qué tipo de dispositivo es, si es Windows, si es Apple, si es Android, etc. Ok, si ese dispositivo cumple con el compliance, tiene instalado un antivirus, tiene actualizadas las firmas, está unido al dominio. Sí. Yo ahí tengo un ejemplo para eso. A ver, Lo hablábamos con Jeffrey hace un rato y es los usuarios utilizan sus propios dispositivos. Eso es y uno de los problemas más grandes es que utilizan su celular para trabajar. Y la gran mayoría no le ponen las actualizaciones de seguridad cuando llegan. Ni siquiera tienen desbloqueo a veces porque, no sé, es el teléfono que cuando llegas a la casa le das el teléfono al niño y que te esté molestando de, mira, desbloquéamelo, o así, dale, ahí está libre. Sí. Y voy a tomar justo esos dos ejemplos y llevarlos un poco a aterrizarlo un poco. Y entonces,
cuando vemos que hoy ya no existe un perímetro, ya no existe una ciudad murallada, vemos metrópolis enormes, digamos así, hiperconectadas, con aeropuertos, con mucho dinamismo, que al final esa es la analogía de lo que está pasando hoy en nuestras organizaciones. ¿Qué sucede entonces? O sea, el primer paso, porque lo decíamos, tenemos que entender que el primer punto de contacto de un usuario hacia la organización es el dispositivo. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es tomar un tema de postura hacia ese dispositivo. Y ahí es donde empieza el ejemplo del ZTNA. Hay una analogía que a mí me gusta mencionar mucho, que es como, el ZTNA es como cuando una persona tiene la intención de viajar, ¿verdad? O sea, y va a tomar un vuelo al aeropuerto. Y entonces, pero lógicamente, como tengo la intención, voy al aeropuerto, pero lógicamente paso por muchos controles de identidad, de verificación. Primero, si cuento con un ticket o no cuento con un ticket para viajar. Y luego de eso, también paso por controles de lo que llevo, que en este caso sería el dispositivo. O sea, paso por rayos X, paso por sensores, etcétera. Si no cargo en mi dispositivo artículos o temas que puedan comprometer a la organización. Y por último, cuando ya haya pasado todos esos controles, entonces ya me dirigen a una puerta en específico porque es donde tengo que tomar mi vuelo. O en el caso de un aeropuerto más grande, pues estoy en una sala específica, ¿verdad? O un área del aeropuerto. Una terminal. Una terminal, ajá. Pero si me salgo de ese contexto, dejo una mochila suelta o me estoy moviendo por todo el aeropuerto, obviamente hay cámaras de seguridad y toman acciones muy rápido y me sacan del aeropuerto o hasta me pueden llevar preso, o sea, por la simple sospecha. Algo así es ZTNA. ¿Sabes? Yo, en mi experiencia, te puedo hablar. Nosotros nos fuimos de VPNs tradicionales hacia el ZTNA. ¿Y cómo veo yo la diferencia? Porque una VPN también te puedes conectar. O sea, estás fuera de la oficina, pones tu usuario y contraseña. En un caso, ya ni pones un segundo factor de autenticación. Solo te conectas a la red. Caso contrario, con ZTNA, como bien dice Santi, no es una marca, es una forma de hacer las cosas con diferentes posturas. Puedes analizar el comportamiento del usuario, es decir, un usuario no se puede conectar hoy en Guatemala y en 10 minutos en China, imposible. Solo que fuera Goku. El viaje imposible. Teletransportación, una vaina así. El señor Spock. Goku. Pero llegando hasta allí, vos le vas poniendo, porque no puedes tener a una persona que esté supervisando todo el tiempo a todos los usuarios. Tenemos más de 100 usuarios conectándose ahorita en diferentes partes del mundo hacia una arquitectura cloud que tenemos. Entonces, es imposible. O sea, sí podría alguien estar viendo, este usuario tiene esto en su computadora y tiene este riesgo, esta actualización, pero con la arquitectura que hicimos o que implementamos, nosotros validamos que el usuario pertenezca al dominio. Estamos haciendo un doble factor de autenticación porque lo tenemos integrado con Entra. Estamos viendo que el equipo como tal no tenga vulnerabilidades críticas. Estamos restringiendo desde el nivel del sistema operativo, que no sea un sistema operativo que ya esté obsoleto, que tenga un antivirus con firmas actualizadas, instalado y corriendo. Y todo eso lo hace automáticamente la herramienta. Entonces, en algún punto llega algún consultor o algún usuario que no tengo que estar supervisando y dicen, mira, yo no me puedo conectar. Bueno, revisemos. Tenés esta vulnerabilidad. Corregir y luego ya te dejamos conectar. Entonces, esa dinámica es imposible, aunque tengas 1000 personas, estar haciéndolo y lo costoso que tendría tener mucha gente supervisando a alguien cómo se conecta a tu red, que no está ni siquiera físicamente, porque lo restringimos incluso por países. O sea, tenemos países que no están permitidos. Entonces, en algún punto empezamos a agregar por país. O sea, tú te puedes conectar a tales países que nosotros tenemos idea de dónde están, y cuando se mueve en otro país, mira, no me puedo conectar. Revisamos, es que este país no pertenece a mi política de acceso. Entonces, todo eso ayuda a tener más seguridad y a tener más tranquilidad de lo que la gente está haciendo. Entonces, por ahí creo que el Zero Trust no es un producto. Yo no te puedo llegar a decir, mira, Santi, vendeme esa vulnerabilidad.
tenemos que sentarnos y cada organización va a tener su propio ZTNA configurado para su propia topología, su propia arquitectura, cómo hacen las cosas, cómo lo están haciendo hoy y hacia dónde van. Y con esto voy a ir aterrizando, tenés que establecer una estrategia. Porque yo digo algo siempre, lo puedes hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, es mentira que vos venís y de hoy a la mañana ya vas a tener todo bien y va a estar configurado. Y si ya configuraste todo bien, luego vienen otras nuevas amenazas y tenés que volver a reconfigurar lo que ya habías establecido. Entonces, de ahí te sirve un pensamiento estratégico, porque una estrategia te lleva a una meta a largo plazo. Entonces, vos sabes cómo vas a ir accionando en cada año, cada mes, y vas a tener esa visión que te va a poder llevar a cumplir ese objetivo, que es proteger al usuario y dar experiencia. Y qué buen punto, porque al final de cuentas, digamos, ZTNA, como hablamos, es una arquitectura, pero también es una estrategia que tenemos que planear como organización, porque al final de cuentas toda la organización tiene que estar comprometida también en adoptar un concepto de ZTNA. Y hasta los procesos hablando de procesos de negocio, ¿no? Y entonces, en esa línea tenemos que ir avanzando como esa estrategia. Y como es una arquitectura, hay elementos que son propios de cada organización, pero el concepto va muy de la mano. O sea, digamos, es identificar a los usuarios y darles su triple autorización, ver y verificar desde dónde y cómo se está conectando el dispositivo y entender qué intención tiene. Entonces aquí también viene el concepto de las redes basadas con intención, ¿verdad? O sea, hacia dónde quiere conectarse y para qué quiere conectarse en la red. ¿Qué piensas, Santi? No, y también que no se nos olviden cómo fue naciendo todo, ¿verdad? Nació primero como un Zero Trust, donde solo validamos la identidad. Luego, cabal, como bien dijo Jeffrey, cómo sustituyó la VPN, es cuando empiezan a hacer el concepto de ZTNA, y ahí empezamos a ver temas como de microsegmentación, la intención, que únicamente no voy a validar el inicio de sesión, sino que en todo tiempo que está sucediendo, porque ese es un punto también bien viable. Ahorita hay ataques que incluso en el inicio de sesión yo te robo la cookie y como pasaste bien, yo quedé adentro y no hay ningún inconveniente. Y luego de eso, pues ya empezaron a surgir por toda la fuerza de trabajo y algo que bien mencionaban, los dispositivos. Los dispositivos de los usuarios finales que ellos traen propios, los BYOD, al final de cuentas, han tenido tanto auge porque, siendo bien honestos, cuando nosotros vamos con nuestro propio dispositivo es más fácil trabajar. ¿Por qué? Porque ya tengo instaladas mis aplicaciones con las que hago troubleshooting, yo ya sé cómo tengo mis carpetas organizadas, digamos que hasta cierto punto soy un poco más libre. Adicionalmente, las empresas dijeron, bueno, me ahorro yo costos, traemos tu propio dispositivo, dale, ¿verdad? Pero realmente no te ahorras, sí, no te ahorras costos porque al final de cuentas también tienes que tener gobernanza de esos dispositivos. Entonces, a la hora de tener esos BYOD, vos tenés que dar algún tipo de seguridad. Y con eso nace toda la parte de SASE. Y yo les diría, ¿por qué nace SASE? Porque ahorita la mayoría de aplicaciones que utilizan las mayorías de organizaciones, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? En la nube. Y en la nube SaaS. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Son, al final de cuentas, Shadow IT, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son plataformas que nosotros podamos gobernar al 100%. Obviamente, estas plataformas, por ejemplo, un Microsoft, ok, aquí te doy las herramientas de seguridad dependiendo la licencia que tú compres, pero tú tienes que administrarlo, tú tienes que administrarlo, tienes que configurarlo, tienes que ponerle todas las cositas para poder dar seguridad, ¿no? Entonces, de eso nace y con eso empiezan a surgir muchas necesidades. ¿Qué necesidades has visto vos, Jeffrey, en cuanto a la parte del SASE? Mira, y quiero ampliarme en algo. Y justo estábamos haciendo un mini podcast con Hugo antes, pues estábamos hablando de temas antes de entrar a la sala. A veces creemos, muchas personas creemos que cuando ya estamos en la nube ya estamos seguros y ya no hay que hacer nada, ya estoy en la nube y ya se me carga, o GCP o AWS, sin saber o ignoramos que hay una responsabilidad compartida. Claro. Entonces, hay que ver hasta dónde es nuestra responsabilidad y hasta dónde es la responsabilidad del CSP. Entonces, SASE, para mí es la evolución natural de ZTNA, SD-WAN, de todas esas tecnologías que nos ayudan a conectarnos de una forma más descentralizada y no es una marca, sino que SASE fue apalancado por Gartner.
Y SASE viene a unir todas esas tecnologías y darnos un conjunto de buenas prácticas de cómo hacer las cosas. Y le agrega todavía, porque hay muchos proveedores que están haciéndolo, un punto de presencia para mejorar la experiencia del usuario. Es decir, yo puedo estar en cualquier parte del mundo y los diferentes proveedores que ya te venden SASE, que ya hacen SASE, te dicen, yo tengo diferentes puntos de presencia en el mundo, entonces yo te voy a conectar siempre desde mi POP más cercano a tu aplicación. ¿Y por qué? Porque tenemos ese concepto en la mente de que todo debería pasar por nuestro data center y después subir a la nube. Y empezamos a crear esos cuellos de botella. Entonces, posiblemente los ponemos seguros, pero tienen una mala experiencia. Entonces, con SASE, y nosotros ya estamos volteando a ver para ciertos usuarios SASE, ¿por qué? Porque al final no es que nosotros seamos tecnología y la empresa sea la empresa, no, nosotros somos parte de la organización, somos parte de la estrategia organizacional. Y entonces nosotros estamos atendiendo a seres humanos, a personas, y ahí es donde debemos tener el concepto de que nosotros brindamos una experiencia de usuario buena, pero segura. Es como que vos tengas una plataforma de streaming y está todo el rato cortándose y no se ve bien y se degrada la imagen. Entonces no estás teniendo una buena experiencia de usuario. ¿Qué va a hacer el usuario? No va a querer esa solución. Y va a decir, no, desde que pusieron esta vaina ya, yo ya no... Se le complica el trabajo. Yo ya no puedo trabajar bien, mi trabajo es lento, mejor como estábamos antes. Y ese es el punto. Esa creo que es la pelea de todas las organizaciones, ¿verdad? De qué tanta seguridad y qué tanta libertad para hacer fluido. Y como decía Carlos, cabalmente, o sea, eso debe ser una estrategia en conjunto de la gente directiva de la organización, de la gente directiva del departamento de sistemas. Deben apuntar hacia donde mismo. Es decir, miren, ahora usted va a tener que usar un MFA. Y nosotros en la empresa decimos, ¿acaso el banco a usted le permite ahora sin un token sacar su dinerito, entrar a la aplicación? No, ¿por qué? Porque le tienes que agregar esa identificación de identidad de que eres vos, ¿no? El doble factor. Entonces, creo yo, respondiendo a tu pregunta, SASE se va a ir convirtiendo en una necesidad para todas las organizaciones que decidan dar una mejor experiencia a sus usuarios de forma segura. Y salirnos de esa ciudad amurallada y volver una ciudad amuralladita a cada persona, ¿no? O sea, ya eso se lleva, porque conceptos se lleva. Como dices, son conceptos. Entonces la persona ya lleva su ciudad amuralladita alrededor, ya viven en una cápsula, entonces ya viendo como una ciudad del futuro, como lo decías. Sí, ya está la gente ahí, pero lleva su cápsula de protección porque lleva políticas, lleva protección en el endpoint, pero sobre todo deben tener ese conocimiento. ¿Por qué es que lo hacemos? O sea, a veces creo que ahí en la gestión del cambio es donde fallamos. No le explicamos al usuario lo que mira, ahora haga algo así. Y entonces, ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces vos tenés que gestionar a la gente, decirle, mire, vamos a ensayar, explicarles, o sea, hacer analogías así, tipo parábolas, explicarles muy bien en un lenguaje natural, porque un director corporativo, él está enfocado en que la empresa sea más productiva, que sea más exitosa, pero tú tienes que llegar y decirle, mira, es que ahora lo vamos a hacer así, porque con esto vamos a proteger. Debemos entender que cuánto nos cuesta estar un día sin operar. Y ahí hay un punto bien importante, el de comunicarle a las personas. Primero, cuando llevamos el lenguaje técnico, nosotros somos técnicos, entonces acostumbramos a hablar así. Tenemos que encontrar la forma adecuada. Y aparte que también tenemos una mezcla generacional en todas las empresas y no a todos se les puede comunicar de la misma manera, no a todos se les puede explicar por el mismo medio. O sea, sí tiene que haber una estrategia de negocio pegadita a lo que estés haciendo con la seguridad. No, y punto bien importante, cabal, lo veíamos en el CISP, ¿te recuerdas? Sí. De que a veces uno como tecnólogo piensa que, y no me dejarás mentir, Jeffrey, que uno dice, no, la organización me tiene que dar dinero para la seguridad, como que el negocio trabaja para nosotros dar seguridad. Y no, realmente nosotros tenemos que contextualizar cuál es el giro del negocio, hasta dónde vamos a permitir el riesgo y la seguridad y todo lo técnico y todos los profesionales que tenemos en las organizaciones trabajan para la organización, para el negocio, para generar plata, porque si no, ¿cómo vamos a pagarlo? No, sí. O sea, y ahí, un punto importante, y vamos a regresar al ejemplo de la colonia tradicional versus el condominio cerrado. O sea, la empresa tiene activos importantes que vos tienes que proteger. Entonces, ni modo que vos vas a llegar con un carro del año y todo y te vas a parquear, no sé, en una zona roja y ahí vas a vivir toda tu vida, no. O sea, a veces
como apoyo a la organización desde el lado tecnológico, debemos asesorar de una manera adecuada. Y como yo le digo a muchos proveedores que llegan, o sea, yo no vendo tecnología. Nosotros en Vitali vendemos alimentos. Claro. Entonces, tampoco yo estoy casado en una marca, decir, no, o sea, yo tengo que ver qué es lo mejor en costo-beneficio para la organización que cumpla. Y yo soy de la idea que no hay malas herramientas, sino herramientas mal configuradas. Mal implementadas. Y mal implementadas. Entonces, no, es que esta herramienta, y como no vamos a mencionar, no, pues esta herramienta es mala. Es que esa no sirve, es mejor la otra. Entonces, a veces tenemos en la mente que si agarramos la herramienta que está aquí en el nivel más alto de Gartner y la ponemos, ya, neto, ya no trabajo. No, o sea, tenemos que implementarlas bien, ponerle pasión a las cosas, No, y hacerlas como que nos gustan, hacerlas, si no, yo en punto lo que hablas, porque al final de cuentas, igual en el cuadro de Gartner, al final de cuentas, no por fuerza que esté en el top de líder, o sea, Es la que me aplica. vos como la organización, al final de cuentas tenés que ver los diferentes features, a veces los challenges tienen algunos puntos muy específicos que te sirven y a veces tal vez no te sirven los que están en el tope, correcto. La pelea, ¿verdad? Hay uno que está en el tope, que es un heredero. Entonces, no voy a decir nombre. Yo sé cuál es. No diga, no diga. Yo no lo vi, yo no lo vi. Ponele mute ahí. Que no nos oigan. Que quédate así. Ajá, frisémonos. Tenemos problemas técnicos. Y entonces yo estaba acá, así salen los monitos. Entonces yo estaba así como, va, está bien, qué bien, hace esto. Pero usted no hace filtrado web en el endpoint. No. Porque a mí sí me sirve el filtrado web en el endpoint. Entonces, pero es que no, nosotros nos apoyamos en otra herramienta, pero somos el líder, está bien. Pero a mí en este momento me sirve que tenga filtrado web en el endpoint. Correcto. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, qué es lo que nuestra organización necesita y implementar bien las herramientas, o sea, dedicarle el tiempo, hacerlo bien a la primera. Nosotros tenemos eso en la organización. Una cosa importante, que implementar a veces lo dejamos en lo instalé y lo configuré. Claro. Implementar es un proceso que lleva la socialización, la... Vos tienes que madurar esa herramienta, porque Exacto. del día 0 hasta la implementación está bien, pero después de la implementación vos tienes que seguir madurando, porque esa vaina va cambiando, Proceso continuo. La organización va cambiando. Es un ente vivo. Es un ente vivo. Y entonces Sí. si uno piensa que el año pasado implementé NAC, que bien, tengo NAC, pero este año tengo que seguir revisando si ese NAC sigue cumpliendo con las necesidades que yo necesito. Y a lo que yo quería agregar es que la implementación, la configuración y el proceso es continuo, como decías, pero también estar muy pegaditos con los usuarios, muy comunicativos. Yo creo que ahora ya no podemos decir que los usuarios no tienen que enterarse de la ciberseguridad, o sea, tienen que estar muy conscientes de que pueden cometer un error involuntario que ponga en riesgo a la organización. Ahora, yo quisiera aterrizar un poquito esto y vamos a ver, ya hablamos de ZTNA, mencionamos ACE, pero para que todos estemos en el mismo contexto, ¿verdad? ¿Cómo podríamos definir entonces ACE? ¿Qué realmente es ACE? Porque al final ZTNA es un elemento de SASE y puede ser la puerta de entrada hacia un SASE. Y Jeffrey decía algo, todas las organizaciones en algún momento van a necesitar o van a ir hacia SASE. Y la pregunta aquí es, entonces, ¿qué es un SASE? O sea, ¿por qué una organización va a necesitar un SASE? Yo sé. No, quiero hacer una valla. Si esta sesión hubiera sido allá por 1970, hubiéramos estado hablando, vamos a VPN. O sea, ¿qué es VPN? O sea, se puede trabajar desde fuera de la oficina. O sea, creo que son temas generacionales y que si tú no te montas en el barco, te vas a quedar y te va a ir mal. Porque, o sea, no puedes pensar que las cosas están protegidas solo porque sí, por arte de magia. O sea, la gente pensará que en tecnología hacemos magia, pero no. O sea, lo que hacemos es entender cuáles son los nuevos vectores de ataque y entregar la menos superficie de ataque posible. Y con SASE podríamos hacerlo. Y como lo hemos venido hablando a lo largo de este foro,
no es que sea una marca, no es que sea una solución, sino que es una forma de hacer las cosas entendiendo nuestro entorno tecnológico. Es decir, si yo no tengo nube, pues sí, puedo hacer SaaS hacia mi data center. Es decir, mi punto de presencia sería mi firewall que está ahí, pero ¿cómo superviso que el que está afuera esté haciéndolo de forma adecuada, que sea él, cómo lo superviso en el día? Entonces creo que SaaS, y ahí te dejo la palabra, Santi, también, se va volviendo ese nuevo barco donde nos tenemos que subir para proteger y dar una buena experiencia al usuario. Son dos cosas importantes. Y apoyado de otras tecnologías, o sea, es igual. O sea, y aquí es importante porque nosotros seguimos pensando, no, es que yo necesito tener mi enlace MPLS porque ya no va a funcionar bien mi aplicación. Nosotros nos salimos de MPLS recientemente. Correcto. Y sigue funcionando bien. ¿Y ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, y mejor. Les voy a contar la experiencia. Teníamos branch office pequeñitas con enlaces de 2 megas que solo necesitan 2 megas. Y les metimos Office 365, Teams y todo el tiempo el Teams está así. Ya regresamos, problemas técnicos, ¿no? Un momento, por favor. Un momento, por favor. Entonces, no, y ahora les hemos metido internet puro, un SD-WAN puro, y nos arriesgamos, nos fuimos para allá, vamos para allá. Ellos tienen ahora una mejor experiencia de usuario y les estamos haciendo SD-WAN allá en la branch office. Y tienen ya unos 25 megas, de 2 megas a 25 megas, pero como yo tenía, no, que tiene que ser MPLS porque eso es más rápido, tiene menor latencia. No, muchachos, ya todo va por lo mismo. A menos que si mi aplicación va a una Plaza América Stack, pero ¿cuánto le agregamos de latencia? Y hemos mejorado en experiencia de usuario y la gente está súper contenta. Entonces, creo que debemos cambiar ese switch y lo más importante, es más barato. Y ahí, un enlace de internet es más barato que un enlace de MPLS. claro. Sí. Y ahí, Rompiendo paradigmas. rompiendo paradigmas. Ese es el siguiente Sí, podcast. que no nos oigan. Factos, Pero- factos. que no nos oigan los proveedores de MPLS, pero no, bueno, amigos. No, la verdad que un tema importante, igual, SD-WAN es parte de los componentes de una arquitectura SASE. Y por eso vuelvo a recapitular, ¿verdad? O sea, al final, ¿qué es SASE? Y SASE al final es una arquitectura que une la parte de networking, extendiéndolo hacia lo que hoy conocemos como Internet. O sea, porque incluso tenemos que entender, regresando a la analogía de la ciudad ya no es amurallada, tenemos organizaciones que son modernas, hiperconectadas, unas metrópolis completas donde los usuarios están corriendo y van y vienen y se conectan a diferentes lugares. Y entonces el usuario, y justo Jeffrey mencionaba la experiencia de usuario. O sea, parte de los retos de nosotros como equipos de tecnología es mejorar la experiencia de usuario en las aplicaciones y en los servicios que tiene que conectar y utilizar. Claro. Y por otro lado, montar esa capa de seguridad sobre esa experiencia de usuario para proteger a la organización y los activos de la organización. Y entonces, y yo creo que ahí está el concepto de SASE, es esa interacción de mejorar la experiencia de usuario en la parte de networking con soluciones de SD-WAN, enlaces dedicados, toda la parte de conectividad, de eficientar toda esa parte de interconexión. Y yo tengo una... Y por otro lado, Ah. y que si lo buscamos, y la mayoría lo busca en internet, van a encontrar una figurita ahí que une los dos mundos. Y por el otro lado tienes la capa de seguridad, Claro. que no la puedes dejar afuera, porque sobre todo esa carretera tienes que montar controles de seguridad que te van a permitir desarrollar capacidades, que es lo que siempre hemos hablado. O sea, la ciberseguridad no es el hecho de tener el control, sino que es el hecho de tener la capacidad de detectar y responder a un incidente cuando eso esté surgiendo. Y ahí te cedo. No, y créeme que yo alguna vez di una charla y hay una anécdota o algún tema que cuento. El director general de una empresa se levanta, se baña, se toma su taza de café, lee las noticias del día, viaja en su carro hacia la oficina. Y por más que yo le explique que invertimos en ZTE, en SD-WAN, en NAC, en todo eso, si llega a la oficina y no se puede conectar, ¿qué es lo primero que va a decir? Tenemos problemas técnicos. No, estamos bien. No, estamos en Yo me empecé a pensar, pantallazo azul. y al final nadie te va a entender qué hay detrás de todo eso, porque ellos solo ven un SSID, solo ven un cable de red.
Ellos solo necesitan trabajar y conectarse y ser productivos, ¿sí? Entonces, SASE, VPN, son conceptos que nosotros como tecnólogos, como actores del lado de la fuerza tecnológica, como decíamos, transforman los privados desde la oscuridad, sin que ustedes sepan que estamos ahí. Sin que ustedes sepan. Claro, porque al final creo que todas las personas piensan que la tecnología está ahí sentado solo viendo la computadora, ¿sí? Correcto. Pero hay mucho trabajo detrás que es el que debemos evidenciar y hacer que las organizaciones entiendan que es importante invertir, que es importante hacerlo de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, vamos a ir evolucionando y apoyando y ser ese socio estratégico de nuestra empresa para alcanzar los objetivos que se necesitan a nivel de producción. Entonces, por ahí, no sé, Santi, ¿cómo lo ves vos? Sí, al final de cuentas, digamos, SASE, al final de cuentas, Salud. es la unificación, salud, de muchas tecnologías en las cuales desde un solo panel nosotros lo vamos a lograr administrar. Porque un punto bien importante es esa distribución de configuraciones se vuelve bien compleja en la organización y ya no se vuelve homogéneo. Entonces, cuando no se vuelve homogéneo, lo que sucede es de que empezamos a fallar en algunos controles y en eso cuando llega el incidente de seguridad, ¿por qué pasó? No tenía contemplado en el cambio este firewall hacer el cambio. ¿No? Y hay muchísimos casos de uso, por ejemplo, en la parte de SASE. Al final de cuentas, SASE por ser la evolución, por ejemplo, de ZTNA, obviamente viene un concepto de ZTNA donde pues identificamos el usuario y vemos toda la parte del endpoint. También vamos a ver toda la parte del SD-WAN para seleccionar, digamos, las mejores rutas, pero vienen temas bien importantes donde ya vienen unos nombres que incluso, pues, a veces da un poco de risa porque a veces algunas organizaciones ya se quieren subir súper al barco del SASE y ni siquiera tienen una postura, una madurez de ciberseguridad. Entonces ya hablamos de algún tema de un CASB. Y entonces tenemos, por ejemplo, el primer CASB que apareció, que era el CASB por API, ¿verdad? Que era el CASB por API. Pues yo auditar todo lo que están haciendo los usuarios, cómo está realmente, por ejemplo, no sé, tu tenant de Office 365, qué estás compartiendo en OneDrive. Aplicaciones. Ajá, y con eso, pues yo cada cierto tiempo, porque digamos, hay como para que sepa todo el foro, las APIs no es de que yo pueda hacer un ping continuo y estoy leyendo a morir, sino que realmente cada nube, pues nos da como que un umbral donde nosotros, bueno, mira, puedes hacer ciertas consultas cada cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía con ese CASB? Pues miraba que habías publicado algo en SharePoint, habías subido algún archivo, lo habías descargado, etc. Él empezaba como que a normalizar y a cerrar todas. Ese era nuestro broker que empezaba como que a hacer esa jurisdicción y decir, bueno, esto está bien, esto está mal. Luego de esto, pues obviamente ya en el SASE nosotros ya somos un poco más, digamos, no reactivos, porque al final de cuentas este CASB por API es un poco reactivo porque ya pasó. Claro. Y pues hasta volver a hacer la lectura, obviamente es bastante rápido, pero pues es reactivo. Caso contrario, con el SASE nosotros ya podemos aplicar un CASB inline. ¿Qué quiere decir eso? Yo ya pues voy a empezar a hacer tus acciones cuando están sucediendo en tiempo real. Obviamente esa es una carga de trabajo bastante grande. En la mayoría de firewalls de los que pues todo nuestro foro puede tener en sus organizaciones, ustedes ya pueden habilitar el CASB inline. Sin embargo, obviamente esa es una carga también del equipo que a veces ni siquiera estamos preparados, ¿verdad? Entonces, ¿qué ventaja tenemos nosotros de tener un SASE? Que yo puedo seguir comprando usuarios y no me va a importar si tengo que tener un firewall más grande, un firewall más chiquito. ¿Por qué? Porque es un servicio en la nube en la cual pues el cómputo, digámoslo en una forma bonita, es ilimitado, por así decirlo, y por eso nos van a dar ese servicio. Luego de esto también viene la parte... Es ese ¿sí? modelo de responsabilidad compartida. O sea, yo no me preocupo por performance, porque eso ya por sí estoy pagando. O sea, vos me dijiste que me soportás 1000 usuarios, soportamos los 1000. Ajá, correcto. O sea, esa es la ventaja de las infraestructuras como servicio, plataformas, porque entonces esa responsabilidad ya la transferís, ya no tenés que estar pensando, madre, tengo que comprar un firewall más grande, le tengo que aumentar capacidad, y ahí eso es lo bonito de ese juego del SaaS, Sí. pero que ya es algo que podés tercerizar. Lo puedes tercerizar. Y para apoyar tu moción, a veces no solo nos tenemos que subir a las cosas por moda, es que yo también quiero estar en SaaS por moda. No, Entonces, cuando no hay estrategia
No hay una base sólida sobre la cual vos construís. Entonces te montas, solo por decirle, no sé, vas al IT Now, yo también ya tengo SASE. O sea, pero solo por decirlo. No hay una estrategia por detrás. Yo ya también tengo... Y vaya que lo mencionas porque, por ejemplo, con el SASE, vamos con la parte de Office 365. Claro. Ok. Yo voy a limitar en el endpoint que él no puede entrar a otro tenant porque pues, lo voy a bloquear con el CASB y le voy a decir yo, bueno, mira, si no es el tenant de la organización de Office 365, pues no puedes ingresar. Va, excelente. Pero ¿y cuál es tu nivel de madurez en cuanto a acceso condicional en Entra ID? O sea, vos vas a ver ese acceso condicional y estás sin ni una sola regla. Entonces, ¿qué sucede? El usuario se puede ingresar desde cualquier lugar. ¿Y qué ventaja nos da SASE? Dependiendo, obviamente, de los niveles de licenciamiento y dependiendo el vendor, pues hasta ellos te incluyen una IP específica tuya. ¿Qué quiere decir eso? Puedes amurallar una aplicación SaaS como Office 365 de tu tenant para que únicamente se puedan loguear sí y solo si están conectados por medio del SaaS. Entonces, ¿qué logras? Resguardar tu infraestructura incluso cuando son aplicaciones de shadow, ¿verdad? Y volviendo a aterrizarlo, ¿verdad? O sea, vamos a ver. Por un lado, la ZTNA evoluciona a SASE y mencionamos algo de CASB. Y al final de cuentas, hay organizaciones, y eso es lo que tenemos que entender, que no necesariamente van a ir a un SASE. Sí. Posiblemente su giro de negocio y su necesidad organizacional sea solamente tener un ZTNA, sí, o sea, tener un CASB, porque toda su infraestructura está en nube. O ya algo más complejo como SASE y donde yo necesito empezar a medir niveles de postura y no solo postura, sino que también de tráfico, de qué información y datos se está transaccionando. Y ahí entra donde CASB es una arquitectura más compleja porque lleva DLP, lleva y pues análisis del tráfico porque va incluso el CASB dentro de SASE, porque va el ZTNA dentro de SASE. Entonces al final la arquitectura SASE es una arquitectura más compleja que muy probablemente sí, las organizaciones deberían ir hacia ahí, pero no necesariamente todas las organizaciones necesitan SASE. ¿Y por qué quiero aterrizar en eso? Porque al final creo que es un tema estratégico, como lo hemos dicho, también entender dónde tiene que ir la organización y hacia cómo va. Por ahí creo que hay algunos comentarios y temas, ¿no? Sí, ahí el Anonymous, ahí te agradeceríamos que nos... perdón, ¿de dónde nos saludan? Nos mandaras. Ajá. Yo iba a decir, tenemos comentarios, o sea, hoy está Jeffrey aquí, él es quien más interactúa por lo general en el chat, pero para quienes están del otro lado, pues ahí pueden poner dudas, comentarios, saludos, pues, felicitar cumpleañeros. Si están tristes por el partido. Trajiste la guitarra. No, también cantamos mañanitas. Entonces, fiestas. Bueno, ya te interrumpí, vos ibas a leer ahí a Anonymous. Cabal nos mencionaba sobre cómo están como vendiendo comercialmente el ZTNA. Y punto bien importante, tal cual como hablaba Jeffrey ahí de lo que le pasó con una solución de DDR, cada fabricante tiene su concepto, su funcionalidad de ZTNA. Algunos, por ejemplo, te dicen, bueno, yo te vendo ZTNA, tú instalas un gateway y desde ese gateway vamos a llegar a los diferentes destinos. Es como medio una VPN. Otros, por ejemplo, que Jeffrey ya tiene ahí la buena vibra de tenerlo, pues ocupa otros servidores distribuidos y hay varias soluciones de ZTNA. Entonces, al final de cuentas, cada vendor, dependiendo su tecnología, porque obviamente es adaptada a su tecnología, pues va dando las diferentes soluciones. Y al final de cuentas, todos buscan lo mismo. Menos autenticaciones, postura continua menos superficie de ataque. Ajá, correcto. Menos superficie de ataque. Y con esto va a ser, porque al final de cuentas, cuando nosotros hacemos ZTNA Destination y nosotros estamos llegando a eso, al final de cuentas, ¿qué estamos haciendo? Un túnel seguro porque estamos haciendo como un proxy. Al final de cuentas, la tecnología funciona como que fuera un proxy reverso, en el cual, por ejemplo, cuando nosotros colocamos un proxy en la máquina, ¿se recuerdan? Hace muchos tiempos atrás y vos ponías por la computadora, bueno, proxy y todo lo que fuera 443 iba para allá. ¿Qué sucede con esta evolución? No, nosotros ya ponemos un destino, un FQDN y un puerto específico, obviamente una limitante del ZTNA, y ahí para que todo el foro lo tenga en cuenta es que el ZTNA únicamente nos va a funcionar con TCP. Si nosotros necesitamos algo de UDP, un ping o algo así, por ahí no es el camino, muchachos, nos tenemos que ir a SASE. ¿Sí? Correcto. Entonces,
con esta solución nosotros ¿qué hacemos? Proxear específicamente hacia un gateway, hacia una IP pública, todo ese tráfico hacia ese destino. Entonces, al final, para el usuario final es una experiencia grata porque es como que estuviera literalmente conectado directo y para él es totalmente independiente. Incluso creo que con tu persona configuramos algunos que van con unos DNS. Claro. Entonces nos da otra capa adicional Nos hemos metido para esos consultores porque los consultores solo saben el nombre. Nunca van a saber el IP, o sea, no hay forma que haya una resolución. No lo es. Y lo entregas por puerto, tal vez como agregando ahí. Correcto. En mi experiencia del lado del cliente, va a depender mucho cómo esté tu topología y qué querrás, hacia dónde quieras llegar. Es decir, lo importante es salir de VPN. ¿Por qué de VPN? Porque VPN te conectas una vez y ya no hay ninguna otra supervisión, o sea, no hay otra validación y ya. Y si está bien configurada, medio algo, miras de qué puede estar pasando. Y tienes que saber, Una idea te das. tienes que hacer un montón de cosas. No, pues en una VPN, o sea, la puedes. Ni siquiera tienen doble factor. No. Ni limitado. Y cuando miras las políticas de la VPN, está casi que NI, ¿verdad? NI. Para que le funcione. Ajá, sí. Para que no te llamen. Ya, al final eso es lo que sucede. O sea, del lado técnico decimos, no, que hay que entre todo para que no me esté llamando y así nos evitamos de problemas. O para mientras. Ajá, y así no me interrumpen el partido de Guate, aunque perdieran. Pero, así como, entonces, no. O sea, ahí debería ser, en mi experiencia, establecer primero qué quiero hacer. O sea, hacerlo en papel y tener el requerimiento claro. O sea, mira, yo me conecto aquí, acá, tengo nube, no tengo nube. Y fundamento, el mínimo privilegio. Claro, entregamos. A veces no pasa, ¿va? No, quiero ZTNA, pero quiero todo libre. O sea, Pero no, Quiero ser administrador. y vamos a hacer una palabra chapina, no sé desde dónde nos están escuchando. Es del Salvador. Aquí. nos mandaron saludos del Salvador y hay una aportación. pregunta ahí. Dale. Una pregunta. ¿Sí? ¿Dónde? Acá nos preguntan que una arquitectura ZTNA es más lo que yo necesito de acuerdo a los casos de uso de mi organización Jorgito. y no debe cumplir los puntos que hablan las guías de los fabricantes. Saludos, Jorge. Sí, Jorge, la verdad que el punto, y regresamos a lo mismo, o sea, al final las soluciones es todas las arquitecturas SAS, ZTNA, CASB, pues al final los fabricantes, cada fabricante las diseña y las crea también con base a su visión de qué debería ser ZTNA, de qué debería ser CASB, de qué debería ser SAS. No, y ojo, que al final de cuentas ZTNA no solo se aplica en las VPNs, porque igual ahí nos harán unos puntos de VPN, pero también es de la red interna. Muchas de la red interna, ya sea con un NAT o con algún gestor de dispositivo final que se pueda hablar contra tu firewall o contra tu firewall de segmentación interna, vos vas a poder aplicar ZTNA, porque al final de cuentas lo que estás buscando es tal cual lo que vos mencionabas, Carlos, las redes basadas sobre intención. Incluso hay ciertos fabricantes que se han puesto ahí bastante interesantes con la modernización de la red LAN, ¿verdad? Que ya son definidas por software. Al final de cuentas eso es lo que buscan, hacer una microsegmentación, que realmente tú llegues hacia donde debes llegar, pero de la forma más segura y poder tener esa rápida respuesta. Porque recuérdense que ahorita lo que busca, pues creo, y buscamos la mayoría, es poder tener la respuesta más rápida a la hora de tener un incidente, porque, digamos, no sé, años 80, 90 te decían, si compras el antivirus, jamás te van a atacar. Ahora, ¿cuál es la promesa? Si tienes mi herramienta, vamos a mitigar lo más rápido posible y te aseguro el menor impacto posible. Sí. Eso es lo que buscamos, ¿no? Claro. Y como dijo Carlos, o sea, al final, poner ZTNA para dejarlo todo abierto es mejor tener VPN, pues. Lo que te agrega este tipo de herramientas es poder gobernar diferentes posturas, tanto en endpoint y usuario, interno, externo, y allí incluso hasta entregar puertos, pero a veces hasta nos da pereza como, no, ¿por qué puerto va esta aplicación? No, todos los puertos, Entonces tienes que entender, o sea, primero tienes que conocer tu infraestructura, conocer tus aplicaciones, conocer por qué puerto la estás entregando, conocer sobre qué protocolo inclusive, y a decir no, y cerrar al mínimo ese acceso. Entonces, no es que por moda deberíamos ir a ZTNA, sino que, o sea, diseñar la arquitectura como tal y apoyarnos de herramientas que estén primero a nuestro alcance, porque al final todos te van a decir, yo soy el mejor ZTNA del mercado. Todos, prueben, investiguen, lean, o sea, al final hagan ese chance, ¿no? Y
Y voy a tomar una frase que dijiste. Yo creo que no hay ni mejores ni peores. Creo que cada uno cubre las necesidades y los casos de uso para diferentes sectores e industrias. Y por eso es importante entender eso y entender entonces cuál es el más ad hoc para mi industria, para mi organización, para lo que yo hago. Porque ahí es donde empieza también un reto. O sea, a veces queremos comprar el que está en el cuadrante de líderes, pero probablemente el que más me funciona es el Challenge, porque tiene ciertas funcionalidades más adecuadas hacia mi entorno, hacia mi organización. Nosotros siempre hemos dicho que antes de meterte en un proyecto, antes de comprar un producto, antes de meterte a la moda, primero tenés que analizar de forma adecuada, buscar exactamente tus necesidades, tus brechas, tus aplicaciones, si son modernas, si son legadas, si tenés servidores con sistemas operativos viejos, si tenés usuarios que se están conectando con sistemas operativos viejos. Un comercial aquí, Windows 10, adiós, en menos de un mes. Y agregando eso, las capacidades también de tu equipo. Sí. Porque muchas organizaciones compran lo último El Ferrari. Y el pobre equipo de IT o de ciber es como... Sí, claro. Gracias. No, y luego pasa un incidente y... sí, porque pasó si te compré a lo mejor. O sea, yo no tenía ni siquiera las capacidades de poderlo administrar. Sí. No sabía cómo lo tenía que entender y ver y gestionar. Y ahí regresamos al tema. O sea, todas estas soluciones que sean de ciberseguridad siempre va a llevar un componente de capacidades. Y esas capacidades las tenemos que desarrollar y nuestros equipos tienen que irse desarrollando en esas capacidades. Y si no las desarrollamos, entonces las extendemos hacia partners que nos puedan ayudar a tener... Le llaman traslado de conocimiento. No, pero... O tercerización. No, pero Servicio gestionado. las extendemos hacia tener servicios gestionados que nos deben a tener esas capacidades externas. Entonces, porque al final de cuentas lo que buscamos es eso, o sea, tener posturas de seguridad. Y creo que para ir un poquito cerrando ya la conversación y aterrizándolo un poco, entonces ZTNA y SASE son arquitecturas, no son soluciones per se, que tengo que adecuar a mi organización, que tengo que entender cómo las necesidades tal cuales de mi organización y que van enfocadas a dos puntos específicos, al dispositivo y al usuario, porque el dispositivo y el usuario es el que interacciona con los activos de mi organización. Sí. Y entonces ahí es donde empieza el elemento. Si yo empiezo a entender ese punto, entonces es donde ya empiezo a poder hablar una conversación de ZTNA y de SASE. Creo yo, pero creo que por ahí podemos ir cerrando. ¿Crees bien? Creo yo bien. No sé. Sí, definitivamente de lo último que estábamos hablando, el tema de tal vez comprar el producto más caro o el que mejor se mira en la foto no va a ser precisamente la solución, sino también apoyo a mi equipo, porque les voy a generar un estrés. Voy a generar estrés en mi equipo que me soporta y no van a saber de repente cómo actuar, o por el mismo compromiso que genera una inversión tan grande, van a estar estresados en cómo resolver. Entonces, siempre hemos dicho que liberar a los equipos de TI para que estratégicamente apoyen a la organización gracias al conocimiento del negocio y su conocimiento técnico, puedan empujar lo que la organización quiere como parte de su visión. Ahora, liberar de esas obligaciones operativas es lo necesario, y para eso pues la solución está el tema de servicios gestionados. Yo creo que es muy importante contar con ese brazo en cual recostarme cuando algo realmente está complicándole a la organización, a los especialistas que están todos los días en el campo de batalla, porque a eso se dedican, como dicen, zapatero de su zapato, y pueden resolver un incidente mucho más rápido que las personas que tengo internamente. Y eso es bien importante porque estamos hablando de situaciones que pueden dañar la operación de la organización, pueden dañar la operativa. Sí, yo creo que tal cual, las soluciones van acompañadas de tecnología y personas. Sí. O sea, no pretendamos
yo voy a implementar una solución y la solución no va a hacer todo. Y tener la capacidad humana de hacerlo también es importante. En ese sentido, también tercerizar algunas cosas desahoga para, digamos, tener ese espacio para pensar estratégicamente, porque hay tareas repetitivas que, por ejemplo, hay organizaciones como ustedes que apoyan desde ese lado. Importante, empezar a voltear a ver inteligencia artificial. Muchas de las herramientas ya están trayendo eso. ¿Y por qué? Porque ya hay demasiados logs, demasiadas alertas, que inclusive alguien de un SOC le va a ser muy difícil analizarlo y tener un dictamen muy rápido. Entonces, debemos ir apoyándonos sobre esas tecnologías que puedan resolver logs o incidentes de forma más rápida con inteligencia artificial y con gente que apoye al departamento de tecnología de cualquier organización. Porque es bien difícil que te contraten una persona, pero es más fácil contratar un servicio casual de alguien que pues te está brindando ese apoyo desde afuera con gente especializada. Y por último, sí es muy importante que nosotros como departamento de sistemas de las organizaciones nos apoderemos de esas soluciones. Porque yo me he topado con gente que ni sabe el password administrador de su solución, no sabe cómo entrar a su firewall, porque es que me lo gestiona tal persona y él sabe. No, tenemos que tener esa curiosidad. Creo que ahí con el Papo hemos logrado algunas cosas bien interesantes, sí, porque hay curiosidad de ambos lados, ¿no? Entonces, por ahí hemos logrado cosas bien lindas y muy buenas para la organización en la cual estoy. Gracias por la confianza. Por acá hay, digamos, algunas frases que cuando estuvimos trabajando este tema, traíamos a la mesa y una de ellas me gustó mucho, que era: la seguridad moderna no se construye con muros, sino con visibilidad, control y contexto. Entonces, y la otra, ¿verdad? Es que digamos, tu red hoy por hoy muy probablemente ya no tengan fronteras, pero sí puede tener control. Y ahí es donde entran soluciones como estas, como ZTNA y SASE, donde podemos empezar a tener buena experiencia y podemos empezar a tener control. Y no sé, Huguito, creo que con una frase. Dale. Y al final de cuentas, todo el futuro de la ciberseguridad no se va a centrar en un producto final, sino que al final de cuentas va a tener que ser un modelo adaptable por todas las nuevas aristas que vamos teniendo. Totalmente. Al final de cuentas, la ciberseguridad afectiva, que también ha sido uno de los temas que hemos hablado bastante, es un reto, ¿verdad? Porque hoy por hoy proteger con base a todos los riesgos existentes es muy difícil, pero proteger con base a las amenazas que realmente son las que están para mi industria o para mi tipo de organización es un enfoque mucho más claro que te puede dar una guía. Pero Jeffrey, la verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber aceptado la invitación y el reto. Y creo que equipo que hemos abordado un tema que se vuelve un tema interesante y extenso y que pues en algún momento, si alguien de los que nos está escuchando necesita que lo aterricemos y ya lo hablemos un poquito más en lenguaje más técnico, pues con gusto estamos a las órdenes de poderlo platicar. Y estamos ahí. No sé, Huguito, Santi. Sí. Bueno, yo creo que como reflexión que me queda a mí es ya no quedarnos encerrados en la VPN. Yo sí he escuchado bastantes clientes que están muy solo en VPN y otros que no se preocupan tanto por su postura de seguridad. Los accesos adaptativos es sumamente importante. Hay un montón de formas de hacerlo. No solo hay un producto, no solo hay una herramienta, sino hay que también concentrarse en llevar a la realidad esos conceptos en tu organización. Por muy difícil que suene, por muy complicado que sea llevar hacia la gerencia este mensaje, hay que hacerlo porque son riesgos latentes, son cosas que están pasando y ya. No podemos esperar más tiempo en transformar esa parte tan importante de protección de la organización. Claro. No, y gracias, Jeffrey, por acompañarnos. Al final de cuentas,
tu visión estratégica creo que ha ayudado mucho a la organización y pues creo que aporta bastante a este podcast porque al final de cuentas lo estamos viendo tanto del lado tecnológico, viéndolo como de un partner, como viéndolo ya como una persona que va gerenciando pues una organización y va llevando estrategias. Al final de cuentas, a veces cuesta mucho pensar estratégicamente con el día a día. Entonces, nos da un contexto un poquito más amplio e incluso de cómo pues ha sido migrando e implementando lo que a veces es como el reto o la mayor pregunta que se puede hacer una persona que podría estar en tu cargo es cómo hago esa conversión, cómo afronto ese cambio, porque al final de cuentas los cambios son bastante difíciles. Y pues como reflexión final, cada una de las tecnologías ha sido la evolución de una necesidad de protección, una necesidad de diferentes aristas en los cuales pues, nos han podido atacar, una necesidad de poder tener control y granularidad y también de poder tener visualización. Porque ya no basta solo decir, tal IP me atacó, sino que, ok, yo tengo que contextualizar desde qué dispositivo, quién fue, a qué hora, por qué aplicación estaba consumiendo y en dónde fue. Entonces, creo que para allá vamos, allá estamos. Y pues creo que van a venir muchísimas más tecnologías incorporadas al SASE, como muchas cosas de IA y demás, de las cuales pues se van a ir incorporando más temas incluso de gobernanza, ¿verdad? Totalmente. Sí, Jeffrey, muchas gracias. De verdad, valiosísimo tu aporte. Siempre, como decía en todos los otros podcasts, vos has estado ahí del otro lado aportándonos mucho, nos has guiado bastante y por eso dijimos, no puede ser el último invitado, tiene que ser el primero, el padrino de los invitados en nuestro podcast. Muchísimas gracias. También gracias a tu organización que nos dio chance que estuvieras aquí con nosotros. Las puertas abiertas, siempre estamos aquí a tus órdenes y a las órdenes de quienes estén ahí escuchándonos, saludándonos siempre. Pueden contar ahí con nosotros. Pueden contactarnos a través de sus account managers, a través de los especialistas. Ya hay muchas personas aquí de confianza, así es que estamos a una llamadita, ¿verdad? Yo solo para aterrizar y antes que nada agradecerles. Hay una experiencia bien bonita. A veces uno no se da cuenta de todo lo que ha vivido hasta que volvés a recorrer el camino y volvés a entender por qué es que llegaste aquí y cómo lo hiciste. Y en algún punto, seguramente en audiencia o con cualquiera que vos platiques, está al medio de ese camino que ya recorriste. Y deberíamos ser agradecidos con la vida y con Dios de compartir ese conocimiento, porque al final, entre más personas hagamos las cosas bien, vamos a tener un mejor país. Las organizaciones, pues, al final aportan a este país y debemos tener ese compromiso, no solo con nuestra familia, sino con todas las personas de Guatemala, del mundo. ¿Por qué? Porque al final, pensar estratégicamente, en mi experiencia, es salirse del bosque. Y porque cuando vos estás dentro del bosque, vos mirás el primer árbol que tenés y no sabes qué viene atrás, qué viene y qué viene más adelante. Entonces tenés que salirte más hacia arriba, ver todo el bosque y entender por dónde va el camino. Y como dice Santi, a veces la estrategia debe ir muy apalancada de la estrategia organizacional. Entonces, si vos no entendés qué hace tu organización, no vas a poder recomendar cómo proteger. Entonces, si vos no sabes qué hacemos, si vos no sabes qué necesitamos, como organización, nunca vas a poder llevar un caso de negocio y decir, mira, necesito poner ZTNA, vamos a dar por un tubo. Necesito ZTNA, ¿por qué? Porque ahora tengo consultores alrededor del mundo. Si yo los conecto por VPN, es posible que pues tengamos un evento, un incidente de seguridad, porque no estoy teniendo visibilidad de eso. Y saber cómo eso económicamente, yo sé que estás gastando, pero tiene un retorno para la empresa. Puede ser que tú sepas cuánto perdés por tener un día de inoperabilidad. Tienes que entender, o sea, cuánto tu organización factura. O sea, cuánto factura por mes. Dividirlo entre los 30, tenés 2 días fuera de operación. Son 2 días de eso que dejaste, ¿verdad? Que dejaste de vender. Entonces tienes que entenderlo. Y ahí sentarte hablando el mismo lenguaje con el negocio. Y por ahí creo que son las vías correctas para poder ir implementando nuevas tecnologías, pero no siempre lo más caro, sino que lo que la organización necesita.
Y cerrando, pues gracias Santi, Hugo, Carlos por la invitación y igual a Vitali que me permitió venir por acá y a mi jefe que seguramente me está Gracias por prestarme. Salud. Sí, Salud, jefe. Salud, jefe. Aquí estoy. Sí, está trabajando. No, pero excelente. Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Por ahí puso un anuncio Milagro, nos hizo favor, pero para los que no pudieron verlo ahí, en el chat, el 3 de octubre a las 9 de la mañana siempre tenemos nuestro siguiente episodio de podcast. Tendremos un nuevo invitado y vamos a tener un tema crucial en el tema de ciberseguridad. Así es que no se lo pierdan, los esperamos. Muchas gracias por estar siempre aquí con nosotros y pues hasta la próxima. Un gusto. Bye. Saludos. Chao.